Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos, los análisis geopolíticos no convencionales. ¿Dónde lo vas a encontrar? Acá, nada más que acá. Y por supuesto, Argentina es un tema internacional, así que vamos a hablar sobre todas las repercusiones del flamante presidente, cómo pasó, qué pasó en los diferentes países del mundo. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Marcelo, ¿cómo estás? Así que un tema interesante nos espera hoy. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es un tema choqueante, yo diría, lo que está pasando hoy con el presidente, ¿no? Me parece que hay un par de cosas que son importantes que charlemos. Una tiene que ver con el mito de la inserción de la Argentina en el mundo y que esta es también la única solución posible, ¿no? Porque en definitiva es un poco el problema madre de toda esta historia. Y un temita también que creo que vamos a tratar después en el segundo bloque con Azul son las presencias y ausencias, porque nos queremos insertar en el mundo, pero parece que la cosa estuvo un poco fría y no tuvimos muchos mandatarios que lleguen. Otra vez nos insertamos en el mundo. Creo que ya escuché esta frase en algún momento de la Argentina. Así que la columna de Elías Bravo, Mirada Nacional Estratégica. ¿Cómo estás, Elías? Iván, ya con Marcelo, novedades. ¿cómo están? La verdad que no deja de sorprender a Argentina, ¿no? Habíamos hablado hace 2 semanas atrás y adelantado la política de ajuste, de shock que querían implementar. Bueno, eso se está materializando en las medidas de Caputo de esta semana, el ministro de Economía. También de la fuerte recesión que quieren crear, creo que eso quedó también en evidencia que iban por ese lado. La ausencia de plan, también hablamos, de un plan estratégico que queda en evidencia con el nivel de improvisación que se manejaron desde que asumió el presidente el domingo prácticamente hasta hoy. Algo que veníamos también advirtiendo en el programa pasado, que dijimos, no hay una política coordinada, no hay una política sistémica, estamos en presencia de un presidente que está delegando en un ministro de Economía que no era de su palo, no venía de sus filas, armando un equipo nuevo, un proyecto nuevo, en 15 días, en 20 días, y esto era realmente algo que estaba mostrando un nivel de improvisación importante. Bueno, eso se vio manifestado. Inclusive tuvimos un pseudo feriado cambiario donde el Banco Central de la Nación Argentina prácticamente cerró la puerta y tuvo paralizada la actividad económica, esperando las medidas. Esas medidas no llegaban, los anuncios no llegaban, tardó mucho tiempo eso, y también manifestó que no estaba del todo definido lo que iban a anunciar. Y eso es un problema. Había una preocupación real y ahora sí se está manifestando públicamente, también en los medios que teóricamente los apoyan. Ya salen los periodistas y los periodistas económicos, los analistas ya preocupados porque el nivel de improvisación genera mucha preocupación. El plan de ajuste es feroz que anunció, era brutal, pero verlo realmente da la magnitud del impacto que eso va a tener. Habíamos adelantado también que no iba a caer sobre la casta, ni la política, ni los amigos prebendarios, sino que iba a caer en el pueblo, iba a caer en la gente. Eso es querer abordar un ajuste furioso partiendo de una base donde los ciudadanos, trabajadores, jubilados, enfermos, chicos, gente que la está pasando mal, de un umbral ya muy complicado que tienen, aplicar un ajuste que es prácticamente, yo creo que hasta inhumano, hasta ellos mismos lo ven como muy difícil, hasta López Murphy, que voló por la mano. Claro, realmente quedó impactado por el volumen del ajuste, y esto plantea por adelante, sin duda, la duda de, primero, si eso realmente es viable, aplicarlo así, ir contra el poder adquisitivo de los jubilados, ir contra el poder adquisitivo de los trabajadores, aumentar el costo de vida, como se está viendo ahora, esta semana, ya fue muy fuerte, ya se trasladó, la devaluación previamente a la economía real, y ahora con esta modificación del tipo de cambio,
que pasó de estar 400, 410 pesos, el oficial a 800, una devaluación muy fuerte, sumado a un porcentaje que se le aplica a las importaciones, que termina siendo el dólar oficial real, casi de 940 mangos, es muy, muy fuerte también la devaluación y eso se va a ver reflejado en los precios. Todo va a pegar ahí. ¿Es posible de hacer? Bueno, ya hay prácticamente muchas dudas, eso genera, pero además la forma de comunicarlo fue realmente prolijo, me parece, porque creo que parten de algo. Esto ya es, lo otro era repaso, esto es lectura de ahora. Le dedicaron en el anuncio un anuncio grabado con una biblioteca de fondo, un tipo canoso de traje que el pueblo no conoce, por ahí lo conoce el sector económico, los medios, pero la gente no lo conoce, dando una muy mala noticia y dedicándole mucho tiempo del anuncio a hablarle al público en general, y no al sector económico, que era lo lógico que haga un ministro de Economía. Y eso me parece que parte de un cierto temor que se tiene con que se rompa ese contrato que había generado Milei con la gente en la campaña de no le va a pegar, y sí le va a pegar. Y cuando le tocó hablar a los empresarios, habló cuestiones generales, sin datos, sin información, y lo que generó es que al día de hoy, después de haber hecho los anuncios, todavía no arrancó la economía y hay mucha demanda de precisión en las medidas en todo sentido. Porque realmente fue muy general, muy tirado de los pelos y se notó. Eso se notó. Bueno, a ver, conclusión, no hay plan. Está complicado eso. Esto es una acción de ajuste ortodoxo llevado al extremo. No hay coordinación sistémica. Va a pegar y va a tener un impacto social fuerte, pero va a pegar en la gente y, todavía falta mucho por comunicar para que la economía, por lo menos, empiece a confiar un poco en que esto es viable. El Fondo Monetario sí se manifestó a favor de este plan de ajuste. A ver, es lo que venía pidiendo siempre el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario no apoyaba, también desestabilizaba al gobierno en 2 segundos. Así que no le quedaba otra también a Georgieva que manifestarse así. Y después se está evidenciando un Milei que deja esta mala noticia a un funcionario que realmente no tiene la penetración social que tiene que tener para dar esto y que evidentemente no lo comunicó como tenía que comunicar. Él, que es el que había estado convenciendo a la gente que era inevitable el ajuste y que lo iban a soportar, no estuvo poniendo la cara en estos días, estuvo en un evento o en una fiesta religiosa, de Hanukkah judía, y la verdad que la noticia cayó dura de la mano de una persona que el pueblo no conoce. Y Milei en esto todavía no se manifestó, un vocero y demás. Pero hay un repliegue de Milei claro, hay una, me parece, sensación de que no está todavía enganchando el orden de la conducción del Estado. Quizá tampoco le importe mucho, la verdad, porque en el sentido de que si el Estado no tiene que intervenir para que todo sea más eficiente, le estamos demandando a alguien que cree que no tiene que intervenir, que intervenga. Pero bueno, hay un repliegue importante de sus posicionamientos y sus, cuestiones firmes, ideológicas, dogmáticas, que había manifestado, por ejemplo, internacionalmente, con el tema de lo que era la relación con China. La verdad que los chinos le hicieron una que son muy hábiles también los chinos. Le habíamos dicho también, te querías retirar del BRICS, te entregaste sin negociar del otro lado, cuando le fuiste a pedir plata no te dieron, porque no hay plata, Caputo dijo, no hay plata, no hay ningún tipo de línea de financiamiento ni dólares. Eso es lo que genera una incertidumbre que puede haber una corrida en cualquier momento. Pero al no haber plata y lo único abierto era el swap chino, y primero lo llamó a Massa a ver si podía hacer algún tipo de negociación, pero no importa, no meterse ahí en cómo fue, pero tuvo la intención de, a través de terceros, llegar ahí, a ver si podían activar el swap. El gobierno chino le dijo, si querés tener alguna chance de abrir esto, primero hacé público y bajale los tonos a la agresividad que tenés,
y mandame una cartita que vea al mundo cómo te arrodillas para pedir un poquito de plata para tirar por lo menos hasta marzo, que es cuando creen que viene la cosecha y pueden empezar a dar un poco la vuelta, un poco de aire de dólares, y tienen que pasar el verano con un ajuste fuerte. A ver, esto en resumen, es un resumen que empezó 2 programas atrás, se fue dando lo que fuimos planteando, los escenarios que veníamos por lo menos leyendo que iban a venir, y para adelante 2 cosas. Sigue la incertidumbre y se vislumbra que esto va a traer conflicto social. Vamos a ver cómo lo maneja. Bueno, yo voy a tratar de hacer un abordaje también, agregando un par de cositas que me han venido llamando la atención, ¿no? Primero me llamó un poco la atención, el FMI lo apoyó, pero no solo fue el FMI quien lo apoyó a Milei. Uno ve muchos economistas internacionales de otros países que lo aplauden las medidas de contracción que está tomando Milei. Y lo hacen sobre la base de decir, bueno, es la única solución antes el despropósito que había hecho el gobierno peronista anterior. Bien podíamos discutir si era un gobierno peronista el anterior, pero sin entrar en esas sutilezas, claramente esto viene un poquito más atrás, y sin ir más lejos, el mismo que está anunciando el plan de ajuste es el que toma la deuda. Y si esa persona es la que toma la deuda y él mismo dice que no fue bien tomada, bueno, no se entiende muy bien. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque han metido la idea de que no hay otra salida. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es inviable seguir así y hay que ajustar? ¿No hay otra opción? Bueno, cuando uno habla con gente que entiende de economía en serio, dice, sí, por supuesto, hay miles de opciones, pero bueno, no se eligen. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que están intentando hacer, no? Y uno ve que internacionalmente hay un enorme problema. Se conoció que, se difundió una noticia que habían subido $10 billones la deuda internacional, y se habla de que hay un endeudamiento global de aproximadamente $310 billones, billones con B larga. Y esto es hace rato ya que venimos escuchando hablar del estallido de una burbuja financiera, de una deuda que incluye la cuestión inmobiliaria, que obviamente va a arrastrar todo el sistema financiero por cómo están montados los créditos y las garantías que hay, algo parecido a lo del 2008 pero con esteroides. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa acá? Bueno, parece que algunos piensan que habría que ver cuál es el límite de una salida mediante el ajuste. ¿Cuánto puede tolerar una sociedad que de alguna manera ya ha sido lamentablemente, creo que, voy a ser duro por ahí con esto, pero de alguna manera infantilizada? O sea, los razonamientos por los cuales uno ve que la gente ha votado a Milei son en parte ciertos, pero otros son muy fantasiosos. Se ha dejado llevar, se ha manipulado la opinión pública, y creo que somos realmente conejillos de India, somos ratas de laboratorio de un modelo que si funciona lo van a aplicar en otro lado. Y si no funciona, mala suerte, bueno, ya verán los argentinos cómo sobreviven, ¿no? Pero sobre ese tema, Marce, quiero llamarte la atención porque en España se está hablando muchísimo de este experimento que venís diciendo, de lo que se está produciendo en la Argentina, y se habla también que han colocado una clase parasitaria e inútil para cubrir los puestos de trabajo. No sé si tenés algo que decir en este sentido. Bueno, sí, porque claramente eso es lo que da el plafón para que se tomen las medidas que se toman. Es decir, si yo tendría una clase política sana, que tenga un vínculo con la sociedad, claramente me sería muy difícil imponer determinadas medidas, y nadie podía creer a un Milei que sale apareciendo y diciendo las cosas que está diciendo, y sobre todo sosteniendo que va a ejecutar un plan que es de hambre para todos. Y sin embargo la gente lo apoya. ¿Por qué? Por el desgaste que sufrió esa clase política anterior. Hicieron tan mal las cosas que la gente quería algo nuevo, y todos basan su discusión en decir, queremos algo distinto, no queremos más de lo mismo. Vayamos por otro camino. Y bueno, el camino que de alguna manera está enfrente es esto, ¿no? Y de ahí, bueno, buscan después todas las políticas que vienen aparejadas, ¿no? Intervención del Estado, destrucción de valores sociales, y parecería que, bueno, el respeto irrestricto
al proyecto de vida del otro es la única norma, que es lo que dice Milei, que suena bien hasta que uno lo pone abajo de la lupa y en realidad lo que estás fomentando es básicamente la absoluta falta de solidaridad y empatía con todo lo que te rodea. Y te voy a traer el tema de BlackRock. Nuevamente vuelve a sonar BlackRock en este sentido, que pareciera uno de los más favorecidos en esta victoria. Bueno, BlackRock es en realidad uno de los grandes problemas que se habla poco. ¿Por qué se habla poco? Pues son los dueños de todo, incluyendo los propios medios de comunicación, que prácticamente no hay un medio importante en el cual ellos no tengan una cuota aparte, ellos no sean, no incidan directamente, o porque son dueños de los medios, pues son dueños de las pautas publicitarias, pero de la forma que sea, uno termina presionado por BlackRock. Esta gente es la que ha priorizado el modelo financiero y es la gente que quiere cobrar y hacer negocios con su deuda. Simplemente ellos, yo creo que hay un error de apreciación. Cuando uno dice, por ejemplo, Caputo era un hombre de Macri, empiezan a nombrar otros funcionarios y al final desembarcan los funcionarios de Macri. Creo que ahí está el error. No son hombres de Macri, son hombres de BlackRock, que se los impuso a Macri, se los impone a Milei y se lo va a imponer al próximo, porque nosotros no estamos entendiendo cuál es la cabeza de la serpiente. En algún momento Cristina Fernández de Kirchner hablaba y decía, hablaba de los fondos buitres, pero quedaron muy lejos esos tiempos, ya no hablamos más de fondos buitres. Luego pasaron a ser fondos de inversiones, gente que simplemente tiene actitudes de negocios que fomentan, que no, evitamos usar la palabra especulación y bueno, esto se refleja, como siempre, en las arquitecturas que te traza el FMI y que aplaude las políticas de Milei. ¿Y por qué no hay resistencia de la sociedad? Porque a veces da la sensación de que cuando uno pregunta, la gente sabe que está mal y de repente dice, bueno, hay que aguantar, hay que esperar, o sea, está sonando. Y ahora también voy a preguntar a Elías después, ¿cómo lo ves desde el sector financiero, ¿no? Porque como pareciera que la gente común todavía está en la expectativa y no avisora el desastre que puede ser este gobierno. Bueno, yo te doy primero mi opinión, después dejamos que digas de la suya. Yo creo que por qué se desarticula la resistencia popular. Nosotros asistimos desde hace creo que más o menos una década y media a un desembarco de un conjunto de políticas que a veces en general denominamos como woke, tomando el término de inglés. ¿Por qué señalamos esto? Porque falsamente se establecieron que ya no había más una lucha entre pobres y ricos, una lucha social, una disputa por la distribución de la riqueza, que había que tener un modelo de un Estado presente con determinadas normas que iban a enmarcar el papel de la economía y de la sociedad en general. Nosotros pasamos a luchar contra el patriarcado y contra cosas etéreas que tuvieron un doble efecto. Por un lado, produjeron un alejamiento de la clase política y de las clases intelectuales del pueblo llano, del pueblo común, que era medio como de qué me están hablando. O sea, mi interés es pagar la cuota del colegio, pagar la caja del supermercado, pagar la factura de luz, irme de 15 días de vacaciones, podés cambiar el auto. Esas eran las cosas que tenían en común la gente, no un DNI no binario. A medida que vos insistís en eso y das presupuestos y haces público esta política, lo que vos empezás a generar es una resistencia social. Esa resistencia social se traduce luego en un distanciamiento de toda la clase política. Y por otro lado hay un segundo efecto, que vos confundiste a la militancia. La militancia ahora no sabe por qué luchar. No hay gente, y tenemos un segundo problema que es bastante grave. No tenemos cuadros políticos que puedan dirigir empresas de energía, que entiendan de economía, de finanzas. Todos son liberales, todos, del primero al último. ¿Por qué? Porque los cuadros que venían del campo popular se dedicaron a hacer doctorados y maestría de género. Ese es un grave problema, porque cuando vos tenés que manejar YPF o tenés que poner un director del Banco Central, necesitas a alguien que entienda el tema. Y simplemente no hay orientación, y esto es algo montado ex profeso para vos poder en algún momento hacer lo que hoy están haciendo. Si no, no se entiende. O sea, generaron el problema, separaron a los sectores políticos, dirigentes y militantes del resto del pueblo, al pueblo mismo lo confundieron
y luego les quedó el campo orégano para poder realmente hacer lo que están haciendo hoy, que es un ajuste realmente brutal, sin antecedentes, y que produce, perdón, es lo último de esto cierro, una enorme concentración de la riqueza. Porque si hay algo en común en los últimos 30 años, desde la caída de la soviética hasta ahora, es que mientras las clases medias se empobrecen, los pobres siguen obviamente cada vez más pobres y dependiendo de un subsidio que puedan obtener del Estado para sobrevivir, las fortunas son cada vez más concentradas y cada vez la gente rica es más rica. Elías, ¿qué pensás? Sí, no, para agregar, coincido con lo que dice Marcelo, para agregar esto que decía de la desviación del eje de la discusión, ¿no? Cuando hablabas de a dónde poníamos realmente, te agrego etiquetado frontal, te agrego, o sea, poner el foco en donde no están los problemas reales de la gente, pero sobre todo el error, y para mí es el error, digamos, matriz que tuvo el gobierno de Cristina con Alberto, fue continuar con, digamos, modelos o programas o llevar adelante, porque ni siquiera se podía llamar ni modelo ni programa, la economía de la manera que la llevaron. O sea, no cortaron la inercia del gobierno de Macri, este modelo especulativo rentístico, este modelo, si se quiere, alguno de corte neoliberal, como sea, cuando asumieron, entregaron la economía, se la dieron a Guzmán, que venía, digamos, recomendado por Stiglitz, no era un hombre de la producción y el trabajo, no cortaste el ciclo, después se lo diste a Batakis y después, abogado, para llegar, se lo diste a Massa, que era abogado, más allá de sus condiciones que se puedan discutir en la política. El programa económico fue lo que falló, la economía hizo mutar a la gente de una opción política a otra, en pocos años. Macri, o sea, Cristina llega mal con la economía, la gente empieza a apoyar a otra opción económica, que era Cambiemos, representada por Macri. A Macri se le desmadra la economía, apoya y vuelve a dar un voto de confianza a esa alianza con Alberto Fernández y Cristina, y la economía vuelve a fallar y vuelve a poner la esperanza, en este caso, en Milei, que vino a marcar los culpables, a desnudarlos, y ahí el diagnóstico tenía razón, y sobre todo a prometer soluciones que ahora está abandonando, inclusive discursivamente lo que decía que iba a hacer. Ahora, y esto cortito, las personas, en general el ser humano, cuando toma una posición quiere sostenerlo, o sea, quiere tener razón, ¿no? Y hay una defensa del votante de Milei de que y empiezan a buscar en el relato que también generan, que siempre está. Yo lo entiendo, a Milei tener que generar un relato y decir, esta es la única salida, porque si no, estoy dando una opción que por ahí es mejor que la que estoy. O sea, tengo que bancar con el relato lo que quiero hacer. Pero, evidentemente, no tiene mucho hilo. O sea, no es que tiene 2 o 3 años y la gente se lo va a bancar. Hay muy poca paciencia. Y cuando, esto lo decía Juan Domingo, pero cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen sonar el escarmiento. Y creo que la paciencia es muy poco hilo, lo que está haciendo, digamos, va a pegar muy fuerte. Y si bien hay muchos que sostienen y quieren tener razón en esto, los primeros que se van a dar vuelta y van a empezar el conflicto no van a ser ni los dirigentes piqueteros, ni los sindicalistas. Ellos van a acompañar y van a organizar. Pero los que se van a empezar a parar cuando esto empieza a pegar, van a ser los trabajadores, va a ser la gente afectada, que va a tener una persona enferma y no va a poder hacer frente a eso, que se va a complicar su día a día para poder pagar la salud, la educación, para poder llenar, digamos, y darle de comer a sus hijos, para poder tener un horizonte de futuro, que tenía una esperanza en Milei, donde se la corta, tiene muy poco hilo, y la gente va a salir a manifestarse. Me parece que ese es el conflicto social, que ellos mismos tienen tanto miedo, que en un anuncio de 10 minutos, muy importante, que esperaba todo el sector económico parado, le dedicó casi 7 a hablarle a la gente, porque saben que ahí puede haber problemas. Bueno, un segundo, Marce, porque nosotros quiero aprovechar para invitarlos a que mire Ecos de Conflicto el lunes a las 22 horas, donde vamos a estar hablando sobre la decadencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y te doy pie, Marce, para que me hagas un cierre rapidísimo, porque finalmente Estados Unidos envió una delegación muy pequeña a la Argentina, sin embargo, una delegación estratégica. Así que cortito para cerrar este primer bloque. Sí, una cosita con lo que venía diciendo Elías. El plan económico en realidad yo creo que siempre fue el mismo.
cambiaron los actores, cambian los matices, nos cambian las figuritas y nos cambia la discusión superestructural. Pero esto fue planificado. Uno tomó, el otro pagó y ahora otro va a seguir pagando. No, en realidad, uno tomó, otro validó y un tercero va a pagar, que no le va a pagar con nuestra plata. Y con respecto a la delegación de Estados Unidos, después lo vamos a ver más en detalle en el segundo bloque, pero ya te voy anticipando, preocupados por los temas, derechos humanos y ecología, cambio climático, descarbonización. Esos son los ejes que le pone Estados Unidos a este gobierno, porque no hace falta más nada, porque el resto ya lo está haciendo Milei por sí mismo. Entonces, vamos por ese lado, pero le marcamos que no te olvides cuál es la agenda verdadera. Muy bien, Elías, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Marce, seguimos en el segundo bloque con la columna de Azul Selene Ramírez, donde vamos a hacer este intercambio, evaluar la repercusión a nivel nacional, volver al tema de China y todo lo que está sucediendo acá en la Argentina. Muchísimas gracias. Un pequeñísimo corte y ya volvemos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque hablando, bueno, de la repercusión a nivel mundial de lo que está sucediendo con la asunción del nuevo presidente en la Argentina. Los planes de ajuste ya estuvimos viendo ahí con Elías Bravo y con Marce en el bloque anterior. Así que ahora vamos a hacer una introducción de la asunción de Milei y un resumen de las reacciones internacionales. Así que bienvenida, Azul. Estamos esperando con ganas tu columna. Hola, muchas gracias por traerme acá de nuevo. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que fue la reacción internacional a la asunción a Milei, un poquito de los días previos, un poquito de unos días después. Lo que tienen los estados es que no solo se comunican de diferentes formas, no solo a través de comunicados oficiales. Entonces, una de las formas en que envían mensajes es, bueno, participando, teniendo presencia en ciertos eventos, enviando funcionarios de cierto rango. También vamos a ver un poquito de lo que son medios, de lo que se estuvo hablando en medio de diferentes países, de China, de Estados Unidos, de la India, de Rusia, sobre Milei, y sobre todo de medios que tienen una impronta bastante alineada con el Estado. ¿Y por qué vos crees que no vinieron los líderes importantes en la asunción del presidente Milei? No hubo líderes que se consideren importantes porque no hubo presidentes de países que estén en el G20, en el G7. Vinieron, bueno, presidente de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de Hungría, de Ucrania, vino Zelensky, eso fue una de las joyitas. Y vino el rey de España, no el presidente, sino el rey, que es una figura así más diplomática, es más... protocolar. Más protocolar, exactamente. Y se notaron cierta ausencia, no vino Lula, no vino Petro, no vino López Obrador, no vino nadie, obviamente no vino Biden, mandó a un asesor y a la Secretaría de Energía, con la que se encontró Milei también, junto con otros funcionarios más, que después lo podemos hablar también. Pero sí, está esa idea. Ahora vamos a hablar un poquito sobre de qué se está diciendo en medios, que medio representa la opinión que se tiene en estos países. Pero sí, lo que se siente es que no están observando. Están viendo, no saben si confían mucho, es medio raro, no saben qué esperar. En muchos países la postura que tienen es que, bueno, lo que dijo Milei son planteos que se hicieron para ganar el voto popular, que es populista, pero que, bueno, una vez que ya está asumido el mando, después vamos a ver qué hace. Estamos medio en esa. ¿Y cuál fue la percepción general internacional de esto, más allá de lo que pudimos hablar? Bueno, estamos hablando de las relaciones con Estados Unidos, con China principalmente. Bueno, con China es un caso interesante. Yo me enfoqué sobre todo en el Global Times, que es un medio chino,
que tiene bastante injerencia, si bien no pertenece al Partido Comunista Chino, podemos decir que es bastante representativo de sus ideas. Y me sorprendió la cantidad de notas que hubo al respecto días previos a la asunción, el mismo día de la asunción, incluso después, en lo relacionado a Milei. Un montón de notas hablando de no hay necesidad de caer en el pesimismo sobre los vínculos entre China y Argentina, diciendo, bueno, China mantuvo buenas relaciones con Argentina los últimos 20 años, sin importar si hubo gobiernos de izquierda o de derecha, que hay un alto grado de complementariedad en términos de dotación de recursos, de estructura industrial, mucho énfasis en el tema de que, bueno, de que es el segundo socio comercial de la Argentina. También hubo una nota hablando de este medio chino, Global Times. La visita del presidente electo argentino a Estados Unidos es una prueba de sabiduría política para equilibrar la presión estadounidense y la cooperación con China. ¿Qué dicen los expertos chinos? Que Biden no se reunió con Milei, mandó a funcionario de menor rango, una secretaria, porque dicen que esto refleja sentimientos encontrados que tiene la administración Biden con Milei. ¿Por qué? Porque Milei está muy pegado a las ideas de Trump. Y acá este es uno de los problemas que yo veo que hay mucho con Milei, con su administración y también con mucha de la gente que lo sigue. Que piensan en Estados Unidos como en un ente monolítico, cuando también tiene disputas internas muy claras. Y obviamente cuando vos estás en medio de la presidencia, bueno, ya finales de la presidencia Biden, enaltecer la figura de Trump, pero al mismo tiempo querer acercarte a Estados Unidos puede traer medio cortocircuitos. Vos, Marce, ibas a comentar un poco sobre Estados Unidos, ¿no? Un poco de la reflexión. Yo le diría que de esto Milei podía observar la experiencia de Bolsonaro, porque de hecho algunas de las notas del Global Times, no me acuerdo si Global Times o de South China Morning Post, uno de esos dos, había hablado precisamente de ese tema y decía... Sacaron el ejemplo de Bolsonaro, muchas veces lo mencionamos nosotros. Sí, precisamente una de las cosas que dicen es que lo comparaban con Bolsonaro en esta cosa de decir, bueno, al principio digo ciertas cosas que voy a hacer y después me acomodo a la realidad. Que Bolsonaro arranca de la misma manera. Bolsonaro dice no voy a negociar más con China, hasta que lo llamaron los industriales, los exportadores de San Pablo, los sojeros, y le dijeron, vos estás loco, pues no tenemos simplemente a quién venderle. Y por otro lado, porque hay un ruido que acá nunca le damos mucha importancia, que tiene que ver con lo que yo decía hoy de las ideas woke en general. Cuando él habla de Trump, él está hablando de un modelo económico, de un modelo político y de un modelo cultural. En Estados Unidos están absolutamente enfrentados. Para nosotros tal vez sea un tema menor, pero para ellos es muy importante. Entonces el gobierno de Biden está mirando con mucha desconfianza a un tipo que se aventura a un ajuste realmente muy fuerte, sin tener probablemente espaldas para soportarlo en el tiempo, porque ese cansancio que decía Elías en el primer bloque de la sociedad en general, lo va a terminar arrastrando a Milei, porque dentro de 3 o 4 meses ya poca gente se va a acordar del odio que tenía el resto de la casta política y Milei va a ser uno más de todos. Entonces la situación se va complicando por ese lado. Entonces vos sos el gobierno de Estados Unidos, ¿vas a apostar a este personaje raro? Mejor lo dejamos que haga su trabajo, que se queme a lo bonzo y después buscamos a mostrarnos presentes con otro tipo de político que pueda ser más sostenible a mediano y largo plazo. Sí, ahora, sí. Y no, que de hecho cuando vos ves algunos medios estadounidenses que, dicho sea de paso, mirando así qué se estaba hablando, noté que no había por ahí no se estaba cubriendo tanto lo de Milei como en otros, como en Global Times, por ejemplo. O sea, eso ya también te marca una cosa. Las últimas notas en los medios estadounidenses sobre Argentina son las que están relacionadas a Messi e incluso al Mundial. ¿Te imaginas que no es algo que ellos estén hablando? Pero algo sí que noté es que en estas notas que había, se lo critica bastante, y no solo se lo critica, sino mucho énfasis. Por ejemplo, hay una nota de USA Today que los términos que usan te dicen mucho, porque hablan de su pelo despeinado, de que su hermana es su principal asesora política, mencionan el libro ese que se escribió sobre él, El Loco.
hablan de cómo él se refiere a sus perros como niños de 4 patas, el tema de que son clones de un perro anterior que tuvo. Y siempre mencionan, bueno, el tema de la casa política, y siempre es verdad mencionan el tema de su postura en lo que refiere al aborto. Que como vos planteas, es un tema que en Estados Unidos sigue, por más que tienen otra situación, obviamente, que en nuestro país, es un tema que siempre divide y siempre está presente. Déjame decirte una cosita más sobre esto. Nosotros tenemos que aprender a ver a Estados Unidos en su complejidad y no en bueno o malo, porque podríamos decir, los sectores que van por izquierda, términos que a mí mucho no me cierran, pero pongámosle para que se entienda más claro lo que quiero decir, están en contra del imperialismo, en contra de los Estados Unidos, pero después en Estados Unidos hay distintos modelos. A veces algunos modelos son más compatibles con lo que vos querés hacer que otros, y por lo tanto tenés que ver a quién apostar. Yo creo que ahí hubo un error en algún momento en la evaluación de Trump y Biden, y creo que se apostó equivocado, creyendo que el progresismo pasaba por precisamente estas ideas, como estaba mencionando Azul. Y por otro lado, esto mismo lo hace la derecha. Porque la derecha cierra con Estados Unidos independientemente de lo que Estados Unidos pase. Y entonces le pasa lo que le pasa a Milei. Milei se abraza, que le pasó a Bolsonaro en su momento, se abraza con el presidente de Estados Unidos y proclama su admiración por el anterior presidente de Estados Unidos. El único problema es que entre ellos no se pueden ver y uno no puede ser leal a los dos. Es como tener una mujer y tener un amante. Es para problema en algún momento. Qué bueno tu ejemplo, ¿eh? Vamos a discutirlo tranquilo. Pero más allá de eso, coincido absolutamente entre la relación de Bolsonaro-Lula. Es algo así, quién es el amante, quién es la pareja real, ¿no? de los dos, pero ahí hay un error clave estratégico cuando hablamos de un líder de un país. Ahí lo tuviste Bolsonaro presente en la Asunción y la relación cercana que tienen entre ideas Milei y Bolsonaro, y Lula que él mismo no vino. Eso sí que es una locura. Vi el video, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, donde está Bolsonaro, Milei, felicitándose entre ambos y por qué no aliarse con países comunistas y básicamente declarando la guerra a Brasil. Es algo insólito. Creo que ni en la Guerra Fría vimos algo semejante. Quiero volver al tema de China. Cualquiera de los dos me puede contestar porque me encantaría recibir al embajador. Voy a pasar este programa a él para que lo vea. El embajador de China en la Argentina. ¿China entregará los yuanes del swap? ¿Cómo quedará, señor Ramírez, la relación bilateral? Mira, es difícil saberlo. Ahora, si vos me decís, conociendo cómo se mueve China, yo creo que sí. China es como si alguien está tratando de pescar un pez fuerte, poderoso. Normalmente el pescador tensa, pero afloja. Si tensa mucho, se corta y pierde el pez. Si afloja demasiado, se va a quedar sin hilo en el carretel. Entonces necesita combinar a los sectores. Esa es la política de China habitualmente. Presiona, afloja, presiona, afloja. Es diferente a la de Estados Unidos, donde en general es aprieto un poquito más, golpeo, y rara vez afloja. Es una concepción distinta. Entonces, China usa mecanismos financieros y económicos, sobre todo en áreas que son lejanas. China no va a poner una flota en el Río de la Plata. China lo que va a hacer es lo que acabamos de ver. Y tiene más cartas para jugar. China mañana puede decir, bueno, encontramos, como ya lo he hecho en otras oportunidades, encontramos unos rastros de algún pesticida que nosotros no autorizamos en el aceite de soja. Así que por ahora no vamos a comprar aceite de soja o no vamos a comprar poroto de soja. Y a nosotros nos hace un terrible agujero y se lo va a hacer al plan económico de Milei, que cuenta con esos dólares para después pagarle a los acreedores. Entonces, creo que no va a cortar amarras no dándote la plata del swap, pero te lo va a hacer pagar. De hecho, ya estamos viendo los primeros síntomas. Públicamente hacer retractar al presidente Milei de su posición y dejando absolutamente mal parada a la canciller Mondino. No sé si es canciller o ministra de Economía, porque la verdad escucho hablar nada más que de Economía, que frontalmente parece que se oponía a los acuerdos con China, aún a riesgo de perder estas inversiones. Por lo tanto, creo que esa va a ser la política. Bárbaro. ¿Te ibas a ir del BRICS? Yo que vos lo pensaría.
porque tal vez no te convendría, porque bueno, puede haber algún apoyo. Ahora, si te vas, bueno, vas a tener que hacer una carta explicándonos a nosotros, a los rusos, a los indios, que también además son compradores tuyos, y Brasil, que además era tu primer socio comercial. Realmente es imposible hacer las cosas que dijo Milei en la campaña. No se puede romper como quiere con los BRICS, no se puede pelear con los principales socios comerciales de Argentina porque no nos gustan, porque son comunistas. Brasil, China, Vietnam están en esa lista. Y, bueno, y a India y a Rusia tampoco los quiere. O sea que en definitiva estamos en un gran problema porque estamos asociados con lo que en realidad están hundiéndose internacionalmente, que es la Unión Europea y unos Estados Unidos que se está metiendo de a poquito en la recesión. Bueno, Brasil, hermano vecino y socio político comercial de los más importantes. Ahí es un enclave genial para hacer crecer la región. Azul, rapidito, ahora necesito al revés, la visita de Milei a Estados Unidos. Sí, Milei tuvo una reunión con una delegación de Estados Unidos y nada, estuvo de nuevo Mondino, estuvo el embajador argentino en Estados Unidos, estuvo el embajador estadounidense en Argentina, la secretaria de Energía, que fue también la que fue a la Asunción, un secretario adjunto también del Departamento de Energía de la parte de Asuntos Internacionales, y el asesor del presidente y director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. Mucho título, pero secundó. Es un asesor. Un asesor. Llama Juan González. Es un colombiano. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, no. pero es como... es una broma, es una broma, pero sí. Las prioridades, de lo que se salió de esto, que las prioridades compartidas entre ambos países, en la defensa de los derechos humanos, las inversiones en energía limpia y la cooperación regional y multilateral. Bueno, para seguir, ¿habrá inserción argentina en el mundo, como dice Milei? ¿En qué situación se va a poder vivir? Ya te salté un Ya montón hablamos de eso, vamos a hablar de Rusia, que es lo que me interesa. Bueno, hasta acá, es que no sabes. No, es que no sabes las cosas que están diciendo los rusos. Es que yo soy brasileña, los brasileños son así, siguen un camino. El argentino es terrible, vos marcás un camino y van por todos lados. Dale, háblame de Rusia. ¿Qué tiene Rusia? Primero se lo está llamando, hay un sitio que se llama RIA Novosti, que es un sitio ruso. Estas son las maravillas del traductor de Google, que lo podés hacer que te traduzca la página. Y bueno, igual Azul habla algo de ruso. Un poquito, estoy estudiando hace un par de años, pero no lo suficiente como para traducir yo estas notas. Pero bueno, me parece muy interesante la forma en que describen a Milei. Por un lado lo llaman Trump latino, no nos sorprende a nadie. Tiran un famoso músico y presentador de televisión autoproclamado experto en economía. ¿De dónde sacaron que era un famoso? Andá a saber de dónde sacaron. Lo que sí, sí, después entrevistaron a expertos, no sé, un director de Centros de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, que dice, bueno, sobre lo que dice Milei, no está tan claro hasta qué punto se logrará esto. Milei recibió apoyo debido a la desconfianza de los partidos y a una pre-situación de default. Esto es fe, no es un pensamiento racional, no necesita argumentos. Otro también de estos expertos dice que, bueno, básicamente que Milei no tiene un programa claro, fueron cosas que... Es básicamente la postura de los chinos, pero son un poco más duros para decirlo. Dicen que hay una retórica populista, dicen que las declaraciones emotivas son pura atrocidad para comprar al público y el público sucumbió a esto, vamos a ver qué pasa después. Ahí también hacen comparaciones con Bolsonaro. Y nada, vos podés ver esto, esta tendencia que tienen. Y además, algo que me pareció también muy curioso es la reacción al hecho de que Zelensky participe presencia la Asunción acá, que haya venido acá a la Argentina. Bueno, ya estoy esperando las conclusiones. ¿No les gustó el tema de la India? El tema de Zelensky, ¿no les cayó bien a los rusos? Yo creo que más que no les cayó bien, les pareció gracioso. Este sitio también lo que hizo... se reían diciéndole que cómo mal que están los argentinos que tuvo que Zelensky venir a pedir plata. Es que básicamente lo que decían era eso, levantaron una reacción de los británicos, o sea, los rusos hicieron una nota hablando de cómo los británicos ridiculizaron la visita de Zelensky y citaban comentarios que decían cómo él debía estar desesperado para ir a Argentina,
a buscar plata. Que bueno, buscaba por ahí, buscaba refugio para escaparse, todos comentarios así. Esa creo que es más o menos la posición que están teniendo. Bueno, yo necesito conclusiones, pero también quiero que me hables ahora de la India para poder cerrar y después, Marce, ya nos queda poquito tiempo. La India, yo por lo que estuve viendo en el Hindustan Times, en el Indian Express, es básicamente la postura que yo creo que es la más general. Bueno, este es un hombre con una mata de pelo deliberadamente despeinada, es algo que llama mucho la atención, su aspecto físico y su forma de hablar. Y personalidad, hablan mucho de personalidad estrella de rock. Y lo que dicen, nada, estas son sus promesas electorales, hay que ver si realmente las pueden cumplir porque son muy difíciles. En resumen, están también diciendo que, bueno, los desafíos que está atravesando la Argentina, lo que significa que Milei va a tener una luna de miel muy corta, entonces ya va a tener que empezar a resolver. Y que, bueno, que los comentarios hechos durante las campañas electorales pueden cambiar dramáticamente una vez que la realidad de la presidencia se haga presente. Bueno, Marcelo, cerremos esto porque da para mucho, pero tenemos muy poco tiempo. Milei, yo les aclaro, yo sé que nos miran y nos van a mirar este programa en muchos países de habla hispana y algunos inclusive de habla no hispana. Milei no es un astro de rock, nunca lo fue. No sé dónde sacaron esa idea. Tenía un grupo para mí juvenil, lo vieron cantando a los gritos, saltando. Y con el pelo largo. Sí, y la campera de cuero. Ese es el problema. Pero bueno, después de llevar luz a nuestra audiencia, no la Argentina que lo conoce bien a Milei, creo que lo más importante en esto es plantear que Argentina proclama que va una vez más a ingresar al mundo, eso lo dice Mondino cada oportunidad que tiene, y no es la primera vez que escuchamos esto lo hemos escuchado en gobiernos anteriores, con Macri también entrábamos al mundo, y curiosamente el problema pasa por ¿a qué mundo entramos? Y acá tenemos dos problemas. Uno, al mundo que entramos es un mundo en decadencia, pero tampoco estamos entrando. O sea, nosotros queremos que no nos quiere recibir tampoco. Claro, porque queremos entrar a Occidente. Ese Occidente es un Estados Unidos que está lleno de problemas de lo que se les ocurra. En Ecos de Conflicto vamos a hablar de los problemas militares, pero tiene muchos más que están un poco escondidos. La Unión Europea, que simplemente se está desarticulando. Y no hay mucho más en ese mundo. Corea, Japón, Australia. Y a nosotros nos brillan los ojos cuando nos nombran esos países, pero la realidad es que el poder pasa cada vez más por Asia, por Eurasia, y nosotros no lo tenemos en el radar. Y como decía Azul, queremos entrar a un mundo que además tampoco nos quiere y que no es absolutamente indiferente, y que en definitiva, y eso es lo peor de todo, ni siquiera está en condiciones de ayudarnos. Lo que ese mundo está intentando hacer es cobrar deudas, traer riquezas vía capitales, fugas de capitales, vía materias primas, energía, o lo que puedan, de alguna manera, y creo que no exagero con el término, rapiñar para tratar de salvarse ellos del naufragio, porque no están pudiendo enfrentar ese modelo multipolar que está emergiendo y que los está derrotando prácticamente en todos los planos. Por lo menos hay una pésima lectura de Milei y de su equipo, de cuál es la realidad del mundo, cuáles son los países con los cuales aliarse y qué quieren estos países, porque inclusive cuando quieren quedar bien con Estados Unidos lo hacen mal. Muchísimas gracias, Azul. Muchas gracias, Marce. Vamos a seguir la semana que viene con esto. Es cierto que la ausencia de una estrategia geopolítica clara y la falta de un equipo diplomático experimentado son preocupaciones que podemos subrayar en este gobierno. Así que nos estamos viendo la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá.